Bueno, han empezado los Sanfermines y aunque los peores astados son los de la ganadería Batasuna que agreden a los bravos de UPN, como se vio ayer, pero en San Fermín hay grandes cogidas, pequeñas cogidas, muchas cogidas, muchísimos revolcones, puntazos, como se decía. Sí, antes se decía. Y entonces esto hay que explicarlo, porque encima hemos tenido probablemente la mejor feria de San Isidro en muchos años y también una feria de cornadas como no se veía hace mucho tiempo. Muchos años, claro. Y por eso traemos hoy aquí al profesor Joaquín Olmeda, que es especialista en cirugía taurina y que además te va a hablar de un protocolo que me ha estado contando la historia en un accidente de aviación que hubo, y es el protocolo que ellos llevan ahora a las plazas de toros para solucionar los problemas por las cornadas, ¿eh? ¿Y eso cómo es? A ver, bueno, doctor Exacto. Olmeda, bienvenido de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Qué han inventado en... Bueno, seguro en América. Que Enrique ha estado en ese protocolo. Seguro. Bueno, buenos días. Vamos a ver, mira. La gente joven ahora, cuando hace su residencia, normalmente hacen unos cursos, se llama ATLS, Advanced Trauma Life Support, que esto es una cosa que se hizo en Estados Unidos. Hubo un accidente de aviación de un doctor con su familia. Y él se dio cuenta que las cosas que hacía era de manera intuitiva, pero no seguía un protocolo de actuación en cuanto a la gravedad de cada uno de sus hijos. Que es fundamental sabérselo para no improvisar y meter la pata, hay que hacerlo de memoria. Exactamente, ¿no? Entonces se crea, y en Estados Unidos los cirujanos, un equipo, crea un protocolo que se llama ATLS, son las iniciales de esas palabras en inglés, ¿sí? Y bueno, pues los residentes hoy en día en España lo hacen, pero los que somos más antiguos, digamos, sí, pues no lo hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las colaboradoras que con nosotros en nuestro equipo hizo este curso, la doctora Bañuls, hace este curso, y ella dijo, bueno, pues ¿y esto por qué no lo aplicamos al mundo taurino, no? Y entonces hizo un protocolo de actuación en el mundo taurino, porque en el fondo los toreros, los que corren, lo que son unos politraumatizados, claro, no es la herida. Claro. ¿No? Sino que es la herida. Muchas veces, el golpe, el claro, muchas veces decimos, joder, es como si le hubiera pasado un tráiler por encima, ¿no? Claro. Porque es un politraumatizado de 580 kilos que lo pisa, le revuelca, se lo pasa de pitón a pitón, cae de cabeza, sí. Y entonces nosotros ese protocolo, que damos un máster en el cual hizo esta conferencia, eso es lo que normalmente ahora pues nosotros llevamos. B, C, D. B es respirar. Bueno, pues la respiración es más importante que la circulación en un momento dado, porque bueno, hay que salvarle la vida. Ha hablado, doctor, de una cosa que es evidente. Muchos reciben un golpe, por ejemplo, en el pecho, en las cervicales, de caída, sí. O bien de eso es cuando porque además el toro, como es asesino, por eso el toro bravo es asesino, lo primero que hace es levantarte en el aire, que es cuando estás a su merced. Y entonces ya... Y encima cornadas en zigzag, y si puede, te pasan de pitón a pitón. O sea, es que son malos. No. Los toros... No se defiende. El toro se defiende. No. El toro está hecho para matar y hace bien. Está hecho para matar y ese es el trato. Y tú o lo matas o te mata. Pero el toro asombra a veces cómo es posible. En un solo movimiento, a veces en dos, que casi no los ves. Bueno, que te ha metido 3 cornadas, pero en una décima de segundo, por un pequeño error que ha cometido el torero, porque además el toro normalmente aprovecha un error. Sí, exactamente, eso sí, ¿verdad? Sí, es así. Pero bueno, que matan, para eso son toros bravos y no serían bueyes. ¿Y cuáles son los pasos entonces a seguir? A ver, primero respirar, nos decía... No, primero es la evaluación general, ¿no? Si el paciente te puede entrar en coma. Claro. O sea, puede entrar en coma, pues primero hay una situación general del estado del paciente, ¿no? Sí. Después es la respiración, porque hay que valorar que el paciente respire, ¿no? Nosotros hemos tenido cornadas en el tórax que, aunque sangraba, para nosotros con este protocolo sabemos que es más importante que el paciente respire, porque la muerte es más inmediata si no respira que si pierde sangre, y la sangre yo la puedo contener con la mano. El que respire es que tiene que respirar. Claro. El tercer lugar es la circulación. Una hemorragia profusa te mata.
y entonces hay que valorarla y tal. Y después están las lesiones de los traumatismos cráneoencefálicos y luego las lesiones en las extremidades, ¿no? Hemos que visto, son las me extremidades. acuerdo de Julio Robles, por ejemplo. Julio Robles, Limeño II, Serranito, yo me acuerdo de hace muchos años, que Serranito, tuvo una fractura cervical. Sí. Yo tuve una muy mala en Torrejón. Adrián Gómez Gil, un banderillero, era banderillero del Fundi, y ese día iba con un chavalito y el toro lo sacó de dentro. Le puso un par de banderillas, lo que pasa es que estaba mirando al chiquero, el toro tuvo la mala suerte que se subió encima se levantó las patas, metió la cabeza y lo sacó fuera, ¿no? Tuvo una fractura de la quinta cervical y él respiraba, pero lo había dejado tetrapléjico, ¿no? Y este hombre, pues al cabo de 2 años murió de una neumonía y tal, porque generalmente se complican, ¿no? con Claro. esto y tal. Pero nuestro más, lo inmediato era que saber que respirara, que no se hipotensara, porque los traumatismos craneoencefálicos producen una hipotensión que te puede llevar a la muerte. Entonces, esa era nuestra preocupación, ¿no? Y más que la herida, tenía un scalp en la cabeza, una herida en la cabeza abierta, pero la herida era poco importante. La herida escandalosa. Era escandalosa, pero sí, no era lo más La importante. limpieza no la ha mencionado, que es algo que siempre, cuando hablamos de toros, entre el albero y entre todo lo que lleva el cuerno de Y que bacterias... los cuernos, y si solo hay que ver la testuz del toro, que hay una muchedumbre de insectos por allí revoloteando. La herida por asta de toro siempre es una herida contaminada. Nosotros la consideramos contaminada, ¿no? Contaminada porque arrastra trozos del vestido del torero, arena del albero, heces porque han estado en los corrales, tal, no sé cuánto. Pueden llevar astillas. Sí, astillas del propio cuerno, que o del una astilla, burladero. o del burladero. Sí. Bien. Entonces siempre se considera, por eso las heridas por asta de toro, cuando las operamos en la plaza de toros, las abrimos hasta el final. Anda. Parte de las heridas que llevan los toreros no es la entrada, porque la entrada normalmente del cuerno es como las heridas de guerra. Son entradas pequeñas, pero que produce un gran destrozo dentro, ¿no? El pitón, cuando entra, lo que hace es levantar al torero, o al corredor, ¿no? Al que le coge. Pero al levantarse, al perder la gravedad, al perder el punto de gravedad, lo que hace el torero o el que sea es girar sobre el pitón. Y al girar sobre el pitón y el toro notar que se le desprende, que se le va la presa, lo que hace es volver a cornear. Con lo cual lo que hace es siempre para recuperar eso que llamamos nosotros. Ha hecho 3 trayectorias. Bueno, pues esas trayectorias es eso. Es que el toro lo que hace es cornear de nuevo con el pitón metido. Entonces, bueno, pues nosotros esas heridas siempre son heridas contaminadas. Se abren hasta el final. Se limpia hasta el final. Y muchas veces la herida es mucho más grande, la que hemos hecho los cirujanos al torero, que la que se ve por fuera del cuerno, ¿no? Porque lo abrimos entero. ¿Y cómo salen al minuto? El otro día lo estábamos comentando ante Roca Rey en la corrida de Madrid. ¿Cómo es posible que con 6 centímetros, que es de lo que se habló, estaba en el sexto toro otra vez sobre la plaza? 6 centímetros Es para poco. ellos es muy pequeño. Es poco. Pero claro, es que a nosotros... es que nos depende de dónde esté cada uno, ¿no? Bueno, pero también ves a Roca Rey, que es un hilito, porque es delgadísimo. Sí. Dice, bueno, 6 centímetros es como a Ferreras 32 centímetros. O sea, quiero decir, claro. pero luego tienen algo los toreros que están pensando en la gloria, esa cosa tradicional de no mirarse nunca la herida. Mira, una vez en Cadalso de los Vidrios toreaba, era novillero. Y en Cadalso de los Vidrios, los novillos que sueltan son como los toros de Madrid. Sí, o sea, unos novillos... Bueno, yo recuerdo un toro que le tuvieron que devolver al corral y no entraba por la puerta de Chiqueros. Salió porque salió de lado, pero luego cuando ya estaba de frente, claro, el toro no doblaba la cabeza para entrar en el chiquero. Y tuvo que ser la Guardia Civil la que Casi, yo le dije a la Guardia Civil que le pegara un tiro. Sí, no es el único caso en que la Guardia Civil ha tenido que acabar con el toro, que no hay manera. Bueno, pues ese día estaba de novillero y estaba Miguel Ángel Pereira, que bueno, ya lo hizo en Madrid luego cuando se quedó con los 6 toros, y en el toro, me parece que fue el tercer toro, en el segundo toro, había brindado al público, el toro se distrae con la montera y hace un gesto extraño y le pega una cornada. Le pega una cornada de la pantorrilla de unos 10-15 centímetros y nada más entrar por la enfermería, lo primero que me dijo, si me va a dormir, no me opere. Yo voy a salir a torear. Y entró su apoderado, que me lo encontré el otro día además por mi casa, a Raúl Galindo, y le decía,
y le decía, si tienes que retrasar mi turno, que se retrase, yo toreo el sexto, pero voy a salir a torear, y era novillero. Y toreaba en un pueblo. Y entonces le operé, le dije, mira, no te preocupes, te voy a operar con anestesia local para que no estés dormido. Le operé con anestesia local y salió a torear su quinto toro y quedó conmigo en que luego volvería por si acaso había que volver a cerrarle la herida o tal. Claro. Pero los toreros son así, ¿no? Bueno, una cosa que a mí me ha sorprendido, el otro día me lo contaba Andrés Amorós, es que hay ya más fiestas fuera de la plaza, fiestas de toros, que están viviendo un apogeo sorprendente de encierros y capeas, es decir, fiestas taurinas que no es lo canónico, que es lo que a mí me gusta, los toros con un reglamento, con un orden, con un peso, con un veterinario, con un presidente al que insultar cuando no da la tal y cual o devuelve mal el toro, esas cosas, es decir, lo que se dice, las ventas en su ferocidad. Bien, pero en cambio están prosperando de tal manera que las ganaderías ya están viviendo más de vender toros para las fiestas de los pueblos, que están teniendo un éxito tremendo, y ahí hay de todo. Hay capeas, hay pues el correr los toros, encierros, sí. Los toros embolados. O sea, hay montones de fiestas, algunas que se han recuperado, que son antiquísimas y que están teniendo un éxito enorme. Claro, en general alumbrados. En general alumbrados porque en las fiestas los sobrios son escasos. Y encima, con toros que a veces no son de muerte, sino que los llevan a otros pueblos, que tienen un peligroso en Levante, presumen además. Levante. Este toro viene de 6 pueblos. Pero tienen los mismos cuernos, ¿verdad? No, y tiene las malas costumbres de que sabe cómo tal. Esas heridas que se producen, eso tiene que ser complicadas. Primero porque no sé si se dan cuenta. Y luego cuando se producen un atropello contra una pared, es decir, que no tiene, digamos, la norma geométrica de una plaza de toros, que sabes a lo que te atienes. Y a veces no tienen ni médicos. Eso es. No, vamos a ver. ¿Y equipos? No, vamos a ver. La Comunidad de Madrid, a ver, cada comunidad, o sea, aquí se hizo una ley. Después de la muerte de Paquirri, después de lo que pasó con Paquirri, el Gillo y tal, se hace una ley. Y esa ley la desarrolla luego cada comunidad autónoma como la comunidad autónoma quiere. Sí. ¿Vale? Entonces, una vez que se desarrolla la ley, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, es obligatorio que haya un equipo quirúrgico dentro, o sea, cuando hay fiestas populares, dentro de... O sea, el equipo médico en la Plaza de Toros de las Ventas es igual que el equipo médico o en San Sebastián de los Reyes, que es mi plaza, es el mismo que va a haber en la Plaza de Toros de Majadahonda, el mismo, ¿no? Entonces hay un protocolo que se hace y que depende de los festejos, que yo lo veo mal, pero bueno, porque depende si el festejo es picado o no picado, debe de haber un equipo médico u otro equipo médico. Eso es un error. Pero el toro sigue siendo el mismo, o sea, claro. El toro tiene 5 años o 4 y es el mismo. Es discutible porque hay a veces de 3 años que se pican, antiguamente que se decían novillos picados, cuando eran los sutreros, que después de la guerra, como quedaron tan pocos toros, tú ves ahora a Manolete y hay unas cositas muy bajas ahí que tenían que dar manoletina, porque es que el toro era de 3 años y ahora sale cada animal tremendo. Pero ese animal sale en el encierro, igual, que no es picado, claro, y en la corrida de toros, que sí es picada. Exactamente, y el equipo en médico el encierro varía. Además está recién despertado. Y con ganas de follón, claro. Y el equipo médico varía. Bueno, y luego la gente que va al encierro. Claro, la gente que va al encierro, pues bueno, pues hay de todo. Sí. Normalmente hay una cosa buena que han hecho, por ejemplo en San Sebastián, por ejemplo en Torrejón. Antes el encierro, que yo recuerdo cuando iba, era a las 8 de la mañana. El que estaba de fiesta toda la noche, a las 8 de la mañana era muy fácil llegar y seguir con la fiesta en el encierro. Claro, con lo cual llegaban borrachos. Lo han retrasado. Sí. Ahora lo han retrasado a las 11. Hacen bien. Y eso a las 11 de la mañana... De pura. Claro, sí. Porque la gente se duerme en el... Claro. Sí. No les da tiempo, ya no llegan, porque antes se cansan y se duermen, ¿no? Claro, efectivamente. Y entonces eso evita, a nosotros nos evita mucho trabajo. Claro. Diciendo lo de antes, mira, yo tuve un encierro en Hoyo de Manzanares a un chavalito, el que le engancha el toro, le coge... Y le va pegando, y iba enganchado en el asta del toro y le iba pegando contra todo lo que se movía, o sea, pues contra las talanqueras, al entrar en la plaza y tal. Y bueno, le produjo fractura de fémur,
una fractura de tibia, una fractura del efor, que es la mandíbula, que se la fracturó y se la giró, y aparte llevaba una cornada en la tripa. Pero realmente lo que no era importante, lo menos importante en ese momento era la cornada de la tripa, porque la cornada de la tripa nosotros no la podemos atender, porque los encierros, lo que algo os decía antes, en los festejos no picados, no hay anestesista, que ya os lo dije la otra vez y os asombrasteis, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya anestesista? Sigue sin haber. Sí. Pues Bueno, apelo, pues apelo. A ver, No, a ver si Díaz Madre Ayuso mía. sale presidenta, que es aficionada, y eso lo arregla. Porque Mira, esto pasa porque los políticos no son aficionados. Claro. El que es aficionado, estas cosas que son de sentido común, las arregla, porque es cambiar, 2 líneas de la ley. pero esto pasa, vamos, a ese nivel y más, ¿no? O sea, el por qué hay cada vez más festejos populares también, te lo puedo... Sí. Yo tengo mi teoría, no es la fiesta, ¿cuál es? ¿no? No, pero es que, pero mire, mi teoría yo creo que es por el coste que tiene una corrida de toros, ya no solamente en toreros, en la ganadería. Los toros son especiales porque son de ganadería ya de otro... Sí. Y en permisos que hay que hacer. Y seguros. Y seguros que lo que tiene un encierro. Acabáramos. Bueno, pero es que hacen tantas cosas baratas que podrían haber hecho 1 o 2 caras buenas. Pero al pueblo lo que le gusta es El el follón. follón. Y son los votantes. Claro, y son los... Sí, porque el toro no vota, No, y el pero diestro el- además se va luego a su distrito. Sí, o sea y, que- o sea, que a ver quién quita los encierros o la fiesta popular No, a o mí el, lo que me o el asombra es toro que del hayan aguardiente. aumentado tanto. Pero es por eso. Yo creo que es por eso. claro. Pues sí, lo Y entiendo. fíjate, el equipo médico distinto, todo, sin anestesista. No, eso o sea, no como puede una ser. herida de un tío que vamos. Vamos a ver si sale adelante la Comunidad de Madrid, Sí. que siempre es el espejo. Sí, Y luego claro. a ver, Empiezan a copiarse. porque además en Madrid hay más fondos. Pero vete a Andalucía. Ya. Vete a Andalucía. O sea, es que... Yo allí, que- yo allí no he ejercido. Bueno, pues es que, claro. Doctor Olmeda, Bueno, gracias, como siempre, muchísimas doctor de la Morena. gracias. Bueno, como estamos en verano, Gracias, tiramos Ángel. de mucho helado, dulces, fritos, tal. Divecol. Forte, además, ¿verdad? De mundo claro, natural. claro. Vamos a El colesterol ahí va dejando sus ateromas, porque es lo que tiene que hacer el colesterol. Pues con Divecol Forte tomamos 2 cada noche. Lo limpias y el lo vamos carbonite de solucionando. las arterias. En Parafarmacia Mundo Natural o, por ejemplo, la Parafarmacia El Corte Inglés. Hacemos pausa y hablamos de esos tríos musicales. con Nuria Richard. Eso es, como vamos camino de los tríos políticos, vamos a ponerle música. Ya no está Malú. Malú había llegado al dúo. Bueno, Cantó con Armando Manzanero, tiene una versión de No, que la podemos escuchar porque parece Pobre. su historia con es la que Rivera. está contando ahora, sí. Palabra, ¿eh? Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez